Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 102. Solo los tontos demuestran su valía cuando se enfrentan a un problema. A la mañana siguiente, Quirrell entró en el gran salón y llenó su plato con salchichas y huevos fritos. Anoche, Dobby entregó el primer dividendo, un cheque de Gringotts, y una carta de agradecimiento de Lucius Malfoy. La carta estaba redactada con una humildad extrema, rebosante de entusiasmo, como si Quirrell fuera el padre perdido de la familia Malfoy. Y la cantidad que figuraba en ese cheque impidió que la sonrisa en el rostro de Quirrell se desvaneciera. Nada menos que 10.000 galeones. Con su primer tesoro en mano, tenía que darse un capricho. Mientras masticaba una salchicha, calculó que esas alubias de la honestidad del bosque prohibido ya deberían estar maduras. Aquello era un arma poderosa. Si se usaba correctamente, ni siquiera Quirrell, ni el mismísimo Lord Voldemort, tendría que revelar honestamente dónde escondía sus horrocruxes después de comerse uno. Justo cuando Quirrell se preguntaba si debía darle una lechuza primero a Snape para escuchar su sentida confesión sobre la madre de Harry, o directamente a Dumbledore para ver cuántos secretos escondía este rey demonio blanco, las lechuzas inundaron el gran comedor como una marea, como de costumbre. Pero hoy, las cosas no salieron del todo bien. A medida que caía el último número de El Profeta Diario como copos de nieve, el ambiente en el normalmente ruidoso gran comedor de Hogwarts se volvió tan inquietante como si se hubiera lanzado un encantamiento silenciador masivo. Los estudiantes, que habitualmente charlaban y hablaban en voz alta, ahora sostenían cada uno un periódico, con la cabeza gacha. Incluso el tintineo de los cubiertos había desaparecido. El único sonido que quedaba en el aire era el susurro de las páginas al pasar, interrumpido por algún que otro jadeo incontenible proveniente de las distintas mesas de la casa, seguido de miradas que se dirigían repetidamente hacia Draco. Quirrell desplegó con curiosidad el periódico que tenía delante. Al segundo siguiente, un título llamativo con un efecto dinámico de tinta goteando impactó sus ojos como un fuerte puñetazo. Revelación impactante. Descubriendo las mentiras y el engaño detrás de la poción de la felicidad. Según una fuente que prefirió permanecer en el anonimato, un caldero de poción de la felicidad contiene solo 2 gotas de sangre de unicornio. La mayor parte son ingredientes laxantes comunes. Se sospecha que la casa de Malfoy está realizando publicidad fraudulenta. PFFT.
Kygnus casi escupe la salchicha que tenía en la boca. ¿Quién filtró esta información? No podía ser la familia Malfoy, ¿verdad? La habilidad tradicional de la doble traición. Pero pensándolo bien, eso no parecía correcto. La familia Malfoy había invertido una fortuna en este proyecto y ni siquiera había recuperado aún los gastos de publicidad. Retirarlo ahora sería como lanzar bombas fétidas a su propia bóveda. Lucio no sería tan estúpido como para hacer algo así. Entonces, ¿quién podría ser? Mientras estaba completamente desconcertado, el panel del sistema en su mente parpadeó repentinamente de forma salvaje como si se hubiera vuelto loco, emitiendo un ding 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 ding. Como una máquina tragamonedas de casino que gana el premio mayor. Los niveles de resentimiento se disparaban a una velocidad sin precedentes y aterradora. Puntos de resentimiento de, más 29. Puntos de resentimiento de, más 28. Puntos de resentimiento de, más 66. Miles de mensajes cayeron como una cascada, provocando que la interfaz del sistema se ralentizara. Los números saltaron como si estuvieran bajo un hechizo de pies danzantes. Los densos 36, 58 y 71 casi atravesaron la pantalla, continuando creciendo a un ritmo aún más aterrador. Entre ellos figuraba incluso una larga lista de apellidos de diversas familias de sangre pura. Kygnus se dio cuenta de que aquello era el resentimiento de los magos que habían leído el informe. Su corazón, que había estado en vilo, sanó instantáneamente ante esta abrumadora oleada de resentimiento. Efectivamente, las alegrías y las tristezas humanas no se comparten. Él solo sentía que, todavía no estaban armando suficiente revuelo. Ya no importaba quién estuviera detrás de todo esto. Después de todo, el propio signo se esperaba una sorpresa tan agradable e inesperada. Incluso deseaba que la otra parte volviera a atacar con más fuerza. Dentro del gran salón, las expresiones variaron al instante. En Gryffindor, Ron gesticulaba con entusiasmo hacia Harry, escutiendo por todas partes, con el rostro lleno de emoción como si un plan hubiera tenido éxito. Mientras tanto, los alumnos de Ravenclaw y Hufflepuff tenían expresiones de Dios mío. Disfrutando claramente del drama. Era obvio que todo el mundo mágico británico estaba conmocionado por este reportaje publicado en The Daily Prophet. Draco sujetó el periódico con fuerza, mirando fijamente el reportaje y leyéndolo una y otra vez. Como era de esperar, conocía la receta de la poción de la felicidad, así que sabía perfectamente que un caldero que la contenía solo llevaba 2 o 3 gotas de sangre de unicornio. Pero había una diferencia fundamental entre esto y el fraude. En su publicidad, nunca habían prometido públicamente una cantidad precisa de sangre de unicornio. La poción de la felicidad no era en absoluto una poción de baja calidad llena de laxantes comunes. Cada uno de sus ingredientes auxiliares era de primera calidad. Esto es una calumnia, un ataque malicioso contra nosotros. Draco bajó la voz hacia Sig, con un tono cargado de ira incontrolable. Jefe, seguro que es alguna tienda de pociones que, tras perder clientes, está moviendo los hilos. Esos idiotas de la botica de Slug y Higgers deben estar celosos. Tenemos que contraatacar. Jefe, ¿qué debemos hacer ahora? Crabbe y Goyle también se inclinaron como 2 montañas de carne, preguntando con sus voces ásperas. Dado que sus familias eran proveedoras de algunos de los ingredientes, esto también les afectó. Kygnus pinchó sin prisa un trozo de salchicha con el tenedor y se lo metió en la boca, sin que su rostro mostrara ni rastro de pánico. Incluso tuvo tiempo de echar un vistazo al panel del sistema. Los puntos de resentimiento en él habían alcanzado un nivel completamente nuevo, brotando como aguas de una inundación por una compuerta abierta, haciendo que cada poro de su cuerpo se sintiera tan cómodo que quería gemir en voz alta. No es broma, casi la mitad de los magos del mundo mágico británico se esforzaban por generar resentimiento hacia él. ¿Cómo podía detener algo tan maravilloso? No te detengas. Le dio una palmadita en el hombro tenso a Draco y negó con la cabeza con indiferencia. ¿Qué pasa? Draco se puso ansioso. Jefe. ¿Cómo no vamos a entrar en pánico? Mi padre invirtió oro y plata auténticos en esto. ¿Vamos a dejar que nos manchen? ¿Y si la situación se descontrola? Que se quejen, dijo Kygnus, pinchando otro huevo frito con el tenedor, con un tono tan indiferente como si hablara del tiempo de mañana. Nuestro producto ha cumplido con las normas del Ministerio de Magia desde el principio, y nunca garantizamos el contenido específico de sangre de unicornio. Mientras el Ministerio no tenga quejas, ¿para qué preocuparse por este alboroto? Preparar bien la poción es lo más importante.
Al ver la expresión de Draco, que parecía indicar que estaba a punto de estallar en llamas por la ansiedad, aunque Kygnus deseaba que las cosas se intensificaran, se dio cuenta de que tenía que tener en cuenta los intereses de su subordinado. Reflexionó un momento y añadió: no necesitamos demostrar nada nosotros mismos. Eso es lo que hacen los idiotas. Haremos que el profeta diario lo demuestre. ¿Cómo? Mira, Kygnus señaló la frase según una fuente que prefirió permanecer en el anonimato en el periódico, con un toque de burla en la comisura de los labios. El fallo fatal de este informe está aquí. No indica la fuente, así que claramente no proviene de ningún canal oficial. Escríbele a tu padre ahora mismo y dile que cuestione con firmeza la ética profesional del profeta diario en nombre de la casa Malfoy. Acúsalos de un ataque malicioso y difamación financiado con dinero oscuro. ¿Se atreverían a revelar su fuente? No lo harían. Mientras no puedan demostrar su inocencia, estas acusaciones no son más que vandalismo. Naturalmente, no tendrán ningún impacto y, en cambio, nos servirán como publicidad gratuita. Los ojos de Draco se iluminaron al instante. Cierto. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? A continuación, Kygnus levantó un segundo dedo: pídele al señor Malfoy que aumente el gasto, que no escatime, para crear un club de la felicidad. Cualquiera que haya comprado nuestro producto, sin importar la cantidad, puede unirse gratis. Organiza reuniones periódicas para compartir experiencias con la poción de la felicidad y luego ofrece beneficios exclusivos a los miembros. Que quienes nos apoyan se hagan oír y hablen por nosotros. Esto se llama fidelizar a los usuarios principales, ¿entiendes? Por último, y lo más importante, la voz de Kygnus bajó aún más, cargada de una magia seductora: debemos lanzar de inmediato la edición suprema Felix Felicis. Díganle a todos que esta es una edición limitada para coleccionistas con un contenido de sangre de unicornio significativamente mayor, hecha especialmente para recompensar a nuestros clientes leales. Entonces, que tu padre pague una suma considerable para invitar al señor Gilderoy Lockhart que nos respalde y organice una gran firma de autógrafos. De esta manera, nuestra base será completamente sólida, e incluso podríamos subir el precio ya que estamos en ello. Los ojos de Draco brillaban intensamente. Esta combinación de movimientos fue simplemente genial. No solo resolvió la crisis, sino que también aprovechó la oportunidad para lanzar un nuevo producto más caro e incluso fidelizar a los clientes que ya habían comprado la versión normal. Brillante. Verdaderamente brillante. Lo entiendo. Voy a escribirle a mi padre ahora mismo. Draco, como si le hubieran inyectado adrenalina, agarró su mochila y corrió hacia el lechuzar, sin importarle siquiera su tocino favorito en el plato. 103. Deja de maldecir, mi sistema está a punto de colapsar en Hogwarts. Al otro lado, en la mansión Malfoy. La reacción de Lucius Malfoy fue sorprendentemente rápida. En cuanto terminó de leer la carta, comprendió de inmediato que esa era la intención de Dumbledore. Claramente, esta era otra prueba. Pero para Lucio, esto fue demasiado fácil. Las meras palabras no demostrarían la verdadera valía de Lucius. Ya había logrado ser absuelto por el Wizengamot en aquel entonces, por lo que tratar con el profeta diario no suponía ningún problema. Aunque Dumbledore no se lo había pedido, Lucius decidió dar lo mejor de sí y demostrar la verdadera fuerza de la casa Malfoy. Inmediatamente, dispuso que se publicaran declaraciones contundentes en los principales periódicos, denunciando a Dedail y Propet por información falsa y calumnias maliciosas, al tiempo que contactaba con el Ministerio de Magia para exigir responsabilidades legales. Al mismo tiempo, con una proyección pública sin precedentes, aprovechó la oportunidad para lanzar a lo grande el Club de la Felicidad y esa poción de la felicidad edición suprema, que sonaba terriblemente cara. Mejor aún, con un simple trazo de pluma, añadió otra cláusula al plan original de Kygnus. Para compensar el malentendido y los problemas causados a la primera tanda de clientes por la versión regular, todos los clientes que tuvieran un comprobante de compra de la versión regular podrían disfrutar de un 20% de descuento en la edición suprema después de unirse al Club de la Felicidad. En cuanto se dio a conocer la noticia, todo el mundo mágico británico volvió a sumirse en el caos. Aquellos magos que habían estado dudando o enfadados cambiaron de opinión al instante. ¿Qué? ¿20% de descuento? Esa es la edición suprema. La edición suprema con un contenido de sangre de unicornio significativamente mayor. La versión estándar cuesta 50 galeones, la edición de gama alta 129 galeones y la edición suprema 199 galeones. Con un 20% de descuento, el precio final supera ligeramente los 100.
Eso equivale a gastar solo 50 galeones más para obtener aún más poder de sangre de unicornio. Esto no es una pérdida, es prácticamente una ganga. Aquellos magos que se habían estado quejando de los efectos deficientes de la versión normal cambiaron de expresión al instante. Lo sabía. ¿Cómo pudo el señor Malfoy engañarnos? 20% de descuento. Merlín, Lucius es demasiado generoso. Voy a comprar 10 botellas. No me peleen por eso. Ayer envié a mi elfo doméstico a hacer fila. Durante un tiempo, la locura por la poción de la felicidad alcanzó niveles casi frenéticos. Ya no era solo una poción, sino un símbolo de estatus y posición social. En las meriendas de los círculos de sangre pura, si no sacabas de tu bolso incrustado de gemas una reluciente botella plateada de poción de la felicidad, te daría demasiada vergüenza incluso saludar a alguien. La cola frente a la farmacia Slug y Higgers en el callejón Diagon era aún más exagerada que antes. Innumerables brujas agitaban sus recibos de compra y bolsas de monedas como una manada de hipogrifos enloquecidos, rodeando la entrada de la tienda con tal oleaje que ni siquiera el agua podía filtrarse. Y aquellos magos que aún no habían tenido la oportunidad de comprar la versión normal se lamentaban amargamente. Su único pensamiento ahora era comprar rápidamente una botella de la versión normal para conseguir ese preciado cupón de 20% de descuento. La crisis de confianza provocada por el profeta diario, gracias a las impecables maniobras de relaciones públicas de Lucius Malfoy, se había convertido en realidad en un circo mediático sobre el hambre a nivel nacional. El desarrollo de los acontecimientos fue exactamente como Quirrell lo había predicho. El reportaje con información privilegiada de The Daily Prophet, lejos de provocar una caída en las ventas de poción de la felicidad, fue como echar un cucharón de aceite caliente sobre un fuego rugiente, haciendo que ardiera aún con más fuerza. Los magos que ya compraban la poción de la felicidad quedaron aún más fascinados con las ediciones de alta gama y supremas, que contenían más sangre de unicornio. También hubo algunos magos que, debido a que sus expectativas eran demasiado altas y se enteraron de que la dosis de sangre de unicornio era muy pequeña, pasaron de ser fans a detractores y comenzaron a maldecir la poción de la felicidad. Sin embargo, de forma bastante sorprendente, los magos que inicialmente se mostraban escépticos ante la poción de la felicidad se convencieron de que realmente contenía sangre de unicornio debido al informe del diario El Profeta, y en su lugar decidieron unirse a la cola frente a la botica Slug y Higgers. En consecuencia, la fila frente a la botica de Slug y Higgers se hizo aún más larga que antes. Incluso había muchos magos extranjeros que viajaban desde todas partes del mundo en alfombras voladoras solo para hacerse con una botella de poción de la felicidad. Mientras tanto, el profeta diario cayó en un estado de esquizofrenia total. En la sección de estilo de vida, Rita Skeeter usó su pluma envenenada para escribir extravagantes himnos de alabanza. Entrevista exclusiva. De bruja de cara amarilla a reina del baile, cómo la poción de la felicidad transformó mi vida. Acompañado de mágicas fotos que mostraban un marcado contraste entre el antes y el después, conmovió hasta las lágrimas a innumerables brujas. La sección social, sin embargo, era diametralmente opuesta y publicaba continuamente artículos escépticos. El maestro de pociones vuelve a hablar. Cuidado con la posible adicción a la poción de la felicidad. Un funcionario anónimo revela. Varios magos experimentan trastornos mágicos después de su uso. Partidarios y detractores discutían sin cesar, y sus escupitajos prácticamente traspasaban el papel. Debido a la imposibilidad de verificar la autenticidad de la información, los oponentes quedaron completamente en desventaja. El esquizofrénico de Daily Prophet no solo no logró recuperar su imagen, sino que, por el contrario, cayó en una profunda crisis de confianza. Además, esta caótica batalla, en lugar de enfriar la poción de la felicidad, impulsó su popularidad a un nivel sin precedentes. Tanto es así que el panel de control del sistema de Quirrell acabó colapsando. Realmente estaba siendo sobrecargado. En la sala común de Slytherin, Quirrell estaba cómodamente acurrucado en un sofá junto a la chimenea, intentando leer un cuaderno sobre las artes oscuras que había tomado prestado de Quirrell. Pero no pudo comprender ni una sola palabra. Porque el panel del sistema en su mente se había vuelto completamente loco. Ding 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 ding, aquel nítido sonido de notificación ya no era una melodía agradable, sino una tormenta metálica interminable que le provocaba dolor de cabeza. En la interfaz del sistema, la cantidad de puntos de resentimiento se disparaba como un perro callejero desbocado, a una velocidad que desafiaba por completo las leyes de las matemáticas. Puntos de resentimiento de la bruja francesa Isabelle más 55.
Siente que ha estado esperando demasiado tiempo en la fila y tiene los pies entumecidos. El mago alemán Hans recibe más 44 puntos de resentimiento. Piensa que este método de marketing es prácticamente un insulto a su inteligencia, pero aún así compró 3 botellas. Casper Moral recibe más 99 puntos de resentimiento. No entiende por qué, a pesar de sus consejos sinceros, la poción de la felicidad se vende aún mejor. Puntos de resentimiento de Dolores Umbridge más 65. Es demasiado caro. Miles de mensajes cayeron desde la parte superior del panel como una represa que se rompe, y la pantalla parpadeaba tan rápido que casi se volvía borrosa. Kygnus sentía que no estaba acumulando puntos de resentimiento, sino que estaba soportando un tsunami de resentimiento proveniente del mundo entero. Incluso vio una notificación sobre un mago lejano en Egipto que estudiaba maldiciones de pirámides y que, como no pudo arrebatarle una botella de poción de felicidad para regalársela a su amada, contribuyó con más 88 puntos de resentimiento. Esta ola está despegando. La cosecha global. Justo cuando Zig se imaginaba realizando miles de invocaciones y luciendo objetos legendarios, la frecuencia de parpadeo del panel del sistema alcanzó su punto máximo. La interfaz se ralentizó repentinamente por un instante, luego emitió un chisporroteo como si le hubiera caído un rayo, y aparecieron grietas en la pantalla. Advertencia del sistema. La tasa de entrada de puntos de resentimiento supera el umbral del servidor. Advertencia. El núcleo de procesamiento está sobrecargado. Temperatura demasiado alta. Advertencia. El sistema está a punto de colapsar. El sistema está a punto de colapsar. Por favor, anfitrión, detenga inmediatamente la acumulación de resentimiento. Aparecieron una serie de recuadros de advertencia de color rojo brillante que parpadeaban constantemente. El estridente sonido de la alarma era incluso más agudo que el celo de la gata de Filch. Kygnus estaba atónito. ¿Chocar? ¿Detener? Pero, ¿cómo podría detenerlo? No era un grifo que se pudiera cerrar así como así. Observó impotente cómo el número total de puntos de resentimiento superaba una cifra que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Entonces, todo el panel del sistema comenzó a temblar violentamente. A Zig se le encogió el corazón al pensar, no va a explotar de verdad, ¿verdad? Deja de decir palabrotas. Mi sistema está a punto de explotar en Hogwarts. Sin embargo, fue inútil. Con un estruendo, el sistema se quedó completamente a oscuras. 104. Todo fue informado por el profesor Quirrell. Por fin el mundo estaba en silencio. Kygnus Shalt parpadeó, aún un poco lento para reaccionar. Simplemente, explotó. ¿Un sistema tan poderoso fue aplastado por el resentimiento de los magos de todo el mundo? Intentó hablar mentalmente varias veces, pero no hubo respuesta. Su mente estaba tan silenciosa como el aula del profesor Vince. Kygnus empezó a sentir un poco de pánico. Este era el fundamento de su supervivencia. Sin ese sistema, ¿cómo iba a desenvolverse en el peligroso mundo mágico? Justo cuando ardía de ansiedad, una hilera de pequeñas palabras doradas y brillantes se iluminó lentamente en aquella oscuridad sepulcral. Se ha detectado que el total de puntos de resentimiento ha superado el umbral crítico, el sistema está siendo sometido a una actualización forzada, se desbloquearán más funciones nuevas tras la actualización, progreso de la actualización. 1%, justo cuando el sistema de SIG explotó, la cabeza de Barnabas Cufe, redactor jefe de The Daily Prophet, también estaba a punto de explotar. The Daily Prophet, redacción del redactor jefe. Barnabas Cufe sentía como si alguien le estuviera taladrando la nuca con fuerza. Los agudos y punzantes dolores casi lo hicieron saltar de su costosa silla de piel de dragón. Observó fijamente la carta oficial del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica que reposaba sobre su escritorio. En el pergamino, con una tipografía fría y oficial, se exigía una explicación razonable en un plazo de 48 horas sobre la calumnia maliciosa contra Lucius Malfoy. De lo contrario, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica abriría formalmente una investigación. Al final de la carta, la firma de Dolores Umbridge, subsecretaria principal del ministro de Magia, parecía una araña venenosa de color rosa, lo que le hizo temblar los párpados. No debería haber escuchado las tonterías de Rita Skeeter desde el principio. El origen de todo fue esa maldita carta de Quirinus Quirrell en Hogwarts. La carta apuntaba clara y directamente a Severus Snape y Lucius Malfoy. Para Cufe, ofender a este último no suponía un gran problema. El trabajo en los medios de comunicación consistía, por naturaleza, en ofender a la gente. Pero ofender al profesor Snape era un asunto completamente distinto.
Porque, ¿quién en el mundo mágico no sabía que Snape era el hombre de Dumbledore? Cuando el Señor Oscuro cayó y los mortífagos fueron enviados a Azkaban uno por uno, Snape fue protegido personalmente por Dumbledore. La razón que se dio fue que Snape se había unido a la Orden del Fénix hacía mucho tiempo y era un agente doble que se escondía junto al Señor Oscuro. Ahora Snape estaba firmemente establecido como decano de Slytherin. Llamarlo confidente de Dumbledore era quedarse corto. ¿Qué diferencia había entre denunciar a Snape y llamar a Dumbledore un viejo farsante en la portada del periódico? Pero esa maldita mujer, Rita, era tan persuasiva en aquel momento que logró convencer a Cuffy. En la carta ocultó todo lo relacionado con Snape y Hogwarts, conservando únicamente las acusaciones contra la fórmula de la poción de la felicidad de la familia Malfoy. Elaboró un informe que parecía revelar la verdad, pero que en realidad era un juego peligroso. En aquel momento, Cuffy pensó que era una jugada brillante. No ofendería a Dumbledore, y al rebajar a la familia Malfoy a un segundo plano, demostraría la objetividad e imparcialidad del profeta diario ante el mundo exterior. Estaba incluso seguro de que un viejo zorro como Lucius Malfoy, al ver el informe, optaría sin duda por pagar para salir del apuro y resolver el asunto discretamente debido a su conciencia culpable. ¿Quién iba a imaginar que Lucius, en lugar de acobardarse, mostraría sus colmillos y llevaría la queja directamente al Ministerio de Magia, exigiendo pruebas? En ese momento, Cuffy caminaba de un lado a otro en su oficina, presa de una ansiedad extrema. ¿Podría hacerse público este asunto? ¿Quién era Snape? Era el hombre al que Dumbledore había protegido contra viento y marea, un héroe de la Orden del Fénix y el decano de Slytherin. Si hicieran pública esa carta con el informe y desenmascararan a Quirrell y Snape, sería lo mismo que decirle a todo el mundo que el profeta diario se oponía abiertamente a Dumbledore. Si no lo hubieran hecho público, los investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica pronto estarían sentados en su oficina con cerveza de mantequilla, teniendo una larga y agradable charla con él sobre difamación. Director, cálmese. Rita se ajustó las gafas, dejando ver un destello penetrante tras los cristales. Las cosas aún no han llegado a su peor momento. Lo ha olvidado. Esa carta, podemos publicar solo una parte. ¿Que me calme? ¿Me estás diciendo que me calme ahora? Tan pronto como Cuffy la vio, la ira le subió directamente a la cabeza. Agarró la carta oficial y la estrelló contra el escritorio con un fuerte golpe. Lucius ha ido al ministerio. Si no podemos presentar pruebas, esos idiotas del ministerio, que solo saben tomar té y leer el periódico, irrumpirán en mi oficina y nos meterán a los dos en Azkaban. Rita Skeeter se ajustó las gafas, con una leve sonrisa asomando en su rostro. Directora, esto no es difícil de solucionar. ¿No es difícil de manejar? Será mejor que te expliques con claridad. Si esto no se resuelve adecuadamente, estamos acabados. Las cosas aún no han llegado a su peor momento. Rita no lo mantuvo en vilo, su voz era tan firme como si estuviera hablando del tiempo. Lo has olvidado. Esa carta, podemos publicar solo una parte. Cuffy jadeaba con dificultad, deteniendo su agitado caminar de un lado a otro en la oficina para girarse y mirarla fijamente. Era un hombre de negocios astuto e inmediatamente comprendió lo que Rita quería decir. ¿Quieres decir que solo le echamos la culpa al profesor Quirrell? No se trata de delatarlo, sino de revelar nuestra fuente de información. El profesor Quirrell. Corrigió Rita con elegancia, con una leve sonrisa en los labios. De esta forma, nuestro informe no carece de fundamento, sino que proviene de la fuente fiable del profesor Quirrell. Al final, no habremos ofendido a Dumbledore, y habremos dado una explicación al ministerio y al público. En cuanto a las partes que involucran a Snape y Hogwarts, incluso si el ministerio viene a preguntar, sugiero que sigamos sin revelarlas. Si quieren más información, que vayan a buscar al profesor Quirrell ellos mismos. Hizo una pausa, observando cómo el rostro de Cuffy pasaba del rojo al pálido, y cómo la curva de sus labios se ensanchaba. Aunque finalmente se demuestre que Quirinus Quirrell estaba calumniando y difundiendo rumores, ese es su problema personal. El ceño fruncido de Cuffy se suavizó al instante, como si un hechizo lo hubiera acariciado. Brillante. De esta forma, quedarían completamente alejados de esta tormenta. Para el ministerio, tenían fundamentos y pruebas. El informe no era una calumnia infundada. Para Dumbledore, evitaron a la perfección la trampa que suponía Snape. Ante el público, incluso podrían transformar su imagen, demostrando aún más la independencia y objetividad del profeta diario, que no era el portavoz de la familia Malfoy. Si Lucio quería presentar una demanda, que fuera a demandar a Quirino Quirrell.
Independientemente del resultado, Dedail y Prophet podría salir airoso de esta situación y aún así alcanzar sus objetivos previstos. En cuanto a si Kirrell vivió o murió, un simple profesor de defensa contra las artes oscuras, a ojos de Kufe, probablemente valía menos que la maldita Venus atrapamoscas que tenía en su despacho. Sacrificarlo a cambio de la reputación del profeta diario. Este trato fue simplemente celestial. Bien. Haremos exactamente eso. Kufe se dio una palmada en el muslo y las nubes de preocupación de su rostro se disiparon. 105. El profesor Kirrell, un ladrón habitual. El callejón Diagon, el caldero chorreante. Kirrell, envuelto en una capa, emergió de la chimenea como una marmota. Llevaba la capucha bien ajustada, como si quisiera enterrar toda la cara en esa capa maloliente. Solo se veían sus ojos, que se movían nerviosamente de un lado a otro. Su objetivo esta vez era claro: robar. La batalla aérea entre el profeta diario y Lucius Malfoy se intensificaba. Las ventas de la poción de la felicidad habían aumentado en lugar de disminuir, e incluso después del lanzamiento de la edición suprema, de mayor precio y con más sangre de unicornio, seguía escaseando. Las 2 gotas de sangre de unicornio que Kirrell había logrado separar de la versión normal eran como una gota en el océano para el alma extremadamente debilitada de Lord Voldemort. Necesitaba desesperadamente encontrar más sangre de unicornio para satisfacer las necesidades de su amo. De lo contrario, Lord Voldemort lo exprimiría por completo. La edición suprema de la poción de la felicidad, que afirmaba contener más sangre de unicornio, se convirtió, naturalmente, en el nuevo objetivo de Kirrell. Sin embargo, Kirrell no se atrevió a robar el almacén de nuevo. Tras el último incidente, la farmacia Sluggy Higgers había reforzado considerablemente su seguridad. Además, el coste del robo no había sido pequeño. La herida en su brazo izquierdo aún le palpitaba con un dolor sordo. Lord Voldemort había gastado mucha energía mental para ayudarlo a liberarse del control, y ahora se encontraba en su momento más débil, incapaz de brindarle una ayuda similar durante un breve periodo. Volver a toparse con las medidas de seguridad reforzadas sería como caer en una trampa. Y hacer cola para comprarlo ahora tampoco fue fácil. Tras los reportajes publicados en el Profeta Diario, Kirrell pensó que menos gente compraría la poción de la felicidad. La realidad era que la cola frente a la farmacia Sluggy Higgers era aún más larga, lo suficientemente larga como para acabar con cualquier idea que tuviera de comprarlo de forma normal. Por lo tanto, el refinado Kirrell lo pensó mucho y decidió que la única manera era elegir a algún desafortunado, esperar a que comprara la poción de la felicidad edición suprema, seguirlo y atacarlo con un movimiento fluido. Para esta operación, Kirrell se había preparado meticulosamente. No se atrevió a aparecerse directamente en el callejón Diagon, por temor a que el sistema de vigilancia del Ministerio de Magia detectara su rastro, así que optó por la más común red flu. Incluso creó una ilusión de sí mismo para pasearse por su oficina en Hogwarts, tosiendo ocasionalmente para dar la impresión de que todavía estaba en la escuela. En ese momento, Kirrell era como un viejo ladrón experimentado, encorvando la espalda y pegándose a las sombras de las paredes, moviéndose hacia el callejón cerca de la farmacia Sluggy Higgers con pasos pequeños y subrepticios que creía que pasarían desapercibidos. A cada pocos pasos, escudriñaba atentamente su entorno con ojos como los de un pájaro asustado. Cuando veía a los aurores patrullando, se encogía inmediatamente en el porche de una tienda, fingiendo admirar las escobas en el escaparate. Cuando veía multitudes, bajaba rápidamente la cabeza, fingiendo atarse los cordones de sus botas desgastadas. Kirrell sentía que su disfraz era impecable, como una gota de agua que se funde con el océano, sin llamar la atención de nadie. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada del banco Gringotts, un grito cálido y lleno de sorpresa estalló sobre su cabeza como un rayo caído del cielo. «Ah. ¿Es usted el profesor Quirinus Kirrell?» Un mago cargado de bolsas, con aspecto de haber sacado dinero de Gringotts, sostenía un ejemplar nuevo de El Profeta y señalaba con entusiasmo a Kirrell. Su voz era tan fuerte que parecía haber lanzado un encantamiento sonoro sobre todo el callejón Diagon. El cuerpo de Kirrell se congeló al instante, y su cerebro zumbaba, quedándose completamente en blanco. ¿Conocido? ¿Cómo es posible? ¿Soy tan famosa? El primer instinto de Kirrell fue negarlo y huir. Pero la siguiente frase del mago hizo que su pierna extendida se detuviera en seco en el aire. El periódico tenía razón. De verdad tienes una mirada clara y vivaz, igual que en la foto. Dijo el mago, agitando el periódico con el rostro lleno de admiración y respeto. Eres la verdadera conciencia de nuestro mundo mágico. Un
Guerrero que se atreve a blandir su espada contra las fuerzas oscuras. Kirrey estaba completamente desconcertado. ¿Foto? ¿Qué foto? ¿Me fotografiaron en secreto? Se quedó allí, rígido como una marioneta golpeada por Petrificus Totalus, completamente incapaz de comprender la situación que se desarrollaba ante él. Y aquel grito ensordecedor del mago logró atraer la atención de todos los que se encontraban en la calle. Silbido, en un instante, cientos, incluso miles de miradas se centraron en Kirrey como si fueran reflectores. Los ruidosos sonidos de fondo del callejón Diagon parecían haberse silenciado, sumiéndose en un silencio inquietante. Entonces, ese silencio fue reemplazado por jadeos y discusiones incontrolables. Miren. Es el profesor Kirrey. Dios mío, es él de verdad. El Daily Prophet acaba de publicar su foto hoy. Es él. Él fue quien destapó la estafa de la poción de la felicidad. Sabía que algo andaba mal con eso. Un héroe. Así luce un verdadero profesor de Hogwarts. Auge, la multitud era como un polvorín a punto de estallar. Magos que elegían artículos en las tiendas, magos que bebían cerveza de mantequilla en la calle e incluso duendes que bajaban las escaleras de Gringotts, todos se abalanzaron sobre Kirrey como una marea. Sus rostros reflejaban diversas expresiones complejas. Curiosidad, veneración, admiración, gratitud y, sobre todo, la emoción de una multitud que ve al protagonista de una noticia. Profesor Kirrey. ¿Cómo descubrió que había un problema con la poción de la felicidad? Un joven mago, que también sostenía un periódico, se abrió paso desesperadamente entre la multitud. Profesor. Seguro que la familia Malfoy le amenazó para que se vistiera así, ¿verdad? Gritó una bruja regordeta, con el rostro sonrojado de emoción. ¿Puede contarnos con detalle cómo le amenazó la familia Malfoy? Todos le apoyamos, profesor Kirrey, deme un autógrafo. Mi hijo también va a Hogwarts. Le diré que siga su ejemplo cuando regrese. Kirrey quedó completamente desconcertado ante este ataque repentino, como un cordero arrojado a un estanque de pirañas, sumergido al instante por la multitud entusiasta. Innumerables manos se extendieron hacia él. Algunas querían estrecharle la mano, otras querían darle una palmada en el hombro, e incluso algunas intentaron quitarle su característico turbante morado para ver el rostro del héroe. Kirrey fue sacudido de un lado a otro, casi hasta el punto de perder el equilibrio. La capa que él creía que le proporcionaría una cobertura perfecta se había convertido ahora en un gran obstáculo, ya que cualquiera podía extender la mano y agarrarlo. Como resultado, su capucha se ladeó, dejando al descubierto un rostro lleno de terror, desconcierto y expresión apática. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cuándo he hecho yo estas cosas? El cerebro de Kirrey había colapsado por completo. No comprendía en absoluto cómo se había convertido en un gran héroe admirado por todos. ¿El profeta diario? ¿Foto? ¿Desenmascarando una estafa? Estas palabras resonaban en su cabeza como un enjambre de moscas, pero no lograba encontrar una lógica completa. Una bruja forcejeó para entregarle un ejemplar de El Profeta Diario de entre la multitud. En la portada aparecía una fotografía mágica suya. En la fotografía, Kirrey aparece de pie detrás de un atril de Hogwarts, con el ceño ligeramente fruncido y una mirada melancólica pero decidida, pareciendo, en efecto, un erudito preocupado por la verdad. Debajo de la foto había un titular enorme, llamativo y negro que casi saltaba de la página. Denunciante. La guerra de un solo hombre. La valiente voz del profesor Quirinus Kirrey de Hogwarts. 106. El profesor Kirrey, el héroe solitario, las actualizaciones continuarán aunque se retrasen. PD. Por favor, soliciten actualizaciones y dejen buenas reseñas. A Kirrey casi se le salen los ojos de las órbitas. Le temblaban las manos mientras su mirada recorría el informe, que utilizaba un lenguaje florido casi nauseabundo. El artículo prácticamente lo trataba como a Merlín reencarnado, utilizando un tono poético para retratarlo como un héroe solitario que no temía al poder y se atrevía a desafiar al capital y a las fuerzas oscuras. El periódico describió vívidamente cómo encendió la única luz en la oscuridad, enfrentó una inmensa presión de los nobles de sangre pura y arriesgó su vida al ser incluido en la lista negra colectiva por los gigantes del mundo mágico para exponer resueltamente a la prensa la espantosa historia interna comercial de la poción de la felicidad. Frases como bajo el brillo plateado de cada botella de poción de la felicidad fluyen la sangre y las lágrimas de los consumidores y cuando el silencio se convierte en la norma, alzar la voz es una responsabilidad. Kirrey juró que jamás había pensado en esas palabras en toda su vida. Al final del artículo, se adjuntó un extracto, editado, de una carta de denuncia.
Cada letra parecía haber sido marcada con un hierro candente, mostrando claramente su nombre. Quirinus Kirrell. Pero el problema era que esa no era su letra. PFFT, Kirrell sintió un dulzor en la garganta y una agitación en el pecho. Casi escupió un chorro de sangre directamente sobre el rostro entusiasta de aquella bruja. Se obligó a tragar la sangre. El sabor metálico y oxidado, mezclado con terror, le estalló en el pecho. ¡Oms! ¿Quién demonios me está tendiendo una trampa? Sin embargo, antes de que Kirrell pudiera siquiera asimilar aquel bocanado de sangre, los vítores de los magos que lo rodeaban lo inundaron como una represa que se rompe. ¡Mira! Un verdadero guerrero. Se atreve a enfrentarse a la sangre que gotea del capital, se atreve a desafiar la arrogante insolencia del privilegio. Profesor Kirrell. Usted es la única conciencia del mundo mágico. Usted es nuestra luz. Saludos. Abajo con el gordo monopolista Malfoy. En el segundo siguiente, Kirrell sintió que sus pies se despegaban del suelo. Varios magos fornidos lo alzaron y lo lanzaron por los aires, como si fuera una snitch dorada lanzada al aire durante la celebración de una victoria en la Copa Mundial de Quidditch. Una ola de calor mezclada con el olor a perfume barato lo golpeó mientras Kirrell observaba cómo aquellos rostros fanáticos, distorsionados y sonrientes se agrandaban ante sus ojos. Profesor, no tenga miedo. Lo apoyamos. Aunque la familia Malfoy cubra el cielo con una mano, nosotros te respaldamos con firmeza. Una bruja regordeta incluso extendió la mano con entusiasmo, tratando de tocar su gran turbante. Kirrell estaba muerto de miedo, sintiendo que su gran turbante morado estaba a punto de ser arrancado, e instintivamente se protegió la nuca con las manos. No me toques. No me toques la cabeza. Gritó como una marmota en su mente, pero esta débil protesta fue como un mosquito en una tormenta, engullido al instante por el rugido ensordecedor de la multitud. Las alegrías y las tristezas humanas no se comparten. No pensaban que Kirrell fuera ruidoso, simplemente creían que estaba siendo modesto. Kirrell sentía que iba a llorar. Como una marioneta, fue arrastrado por la multitud, desfilando por el callejón Diagon. Incluso pudo ver a Tom, el dueño del caldero chorreante, de puntillas a lo lejos, agitando un trapo grasiento y gritándole con entusiasmo. Se acabó. Solo esas dos palabras resonaban frenéticamente en la mente de Kirrell. La misión de robar la edición suprema de la poción de la felicidad hoy probablemente no iba a llevarse a cabo. Y en la nuca, la voluntad de Lord Voldemort también había caído en un silencio sin precedentes. Dentro del caldero chorreante, el ruido era ensordecedor, el ambiente tan caldeado como si estuvieran viendo la Copa Mundial de Quidditch. Kirrell fue empujado al centro del escenario, en medio del bar, como una estatua recién desenterrada que ni siquiera había sido desempolvada todavía. La mesa frente a él estaba repleta de vasos de todo tipo. La espuma de la cerveza de mantequilla casi se desbordaba al suelo, el líquido ámbar del whisky de fuego brillaba bajo las luces, e incluso había un vaso de absenta que emitía un ominoso resplandor verde. Todo esto se lo encargaron esos admiradores que competían por captar su atención. Profesor Kirrell, este vaso es por su carácter inquebrantable. Un hombre fornido y barbudo alzó una jarra de cerveza y se la bebió de un trago con espíritu heroico. Profesor, soy corresponsal especial de Witchweekly, dijo una bruja vestida de forma extravagante, acercando una pluma rosa a la nariz de Kirrell con la mirada penetrante. ¿Puedo preguntarle qué lo motivó a levantarse? ¿Fue el amor y el coraje? ¿No teme la represalia de la familia Malfoy? ¿Cómo no iba a tener miedo? Pero todo este asunto era inquietante. Kirrell estaba seguro de que no tenía nada que ver con él, y no tenía tiempo para atacar a otros en ese momento. Quizás, tras la resurrección de su maestro, estaría encantado de alardear de su poder ante alguien importante como Lucius, pero ahora, como un profesor cualquiera, ¿de dónde sacaría el valor para hacer tal cosa? Debe tratarse de una lucha entre estas familias de sangre pura, y le habían robado su nombre. Así que Kirrell solo sintió una indignación contenida en su corazón, y quiso abrir la boca para explicarse. No te muevas, idiota. La fría voluntad de Lord Voldemort emergió de repente. No digas nada, no hagas nada. Que hablen, que armen un escándalo. La mano de Kirrell temblaba, casi derramando vino sobre su entrepierna. No entendía lo que su amo quería decir. ¿No te has enterado? ¿Qué héroe? En la voz de Lord Voldemort se percibía un ligero tono de diversión, como si disfrutara del espectáculo. Esto podría ser algo bueno. ¿Algo bueno? Kirrell dudaba de sus oídos. Sin duda, ahora ofendería a mucha gente. Al menos Lucius Malfoy, el poderoso líder de una familia de sangre pura, seguramente le guardaría rencor.
Además, todo el mundo mágico lo miraba fijamente. ¿Cómo podría trabajar para el Señor Oscuro en el futuro? Kirrell sentía como si lo estuvieran asando al fuego. ¿Quién sospecharía de un gran héroe que se atrevió a revelar un oscuro secreto? Lord Voldemort. Una mueca burlona. La gente, en cambio, simpatizará contigo y te apoyará. Te resultará mucho más conveniente ir al bosque prohibido y al cuarto piso del castillo de Hogwarts. La lógica de Lord Voldemort era aterradoramente clara. El corazón de Kirrell latía con fuerza. Eso, parecía tener cierto sentido. Mientras estaba aturdido, Tom, el dueño del bar, se abrió paso entre la multitud con un enorme plato repleto de pollo asado y pasteles, y lo colocó pesadamente frente a él. Profesor Kirrell, su almuerzo. Hoy invito yo. El viejo Tom sonrió con el rostro surcado de arrugas, dejando ver una boca con pocos dientes. Usted es el orgullo de todos nosotros. Kirrell sentía como si tuviera el trasero clavado a la silla. Quería irse, pero simplemente no podía. Los magos que lo rodeaban estaban demasiado entusiasmados. Brindaban por él, le pedían autógrafos, lo entrevistaban, e incluso algunas brujas insistieron en tomarse fotos con él, con los flashes casi cegándolo. Quería escapar, pero ese grupo de fanáticos era como un muro impenetrable que lo rodeaba por completo. Profesor, no se quede ahí sentado, coma algo. Un viejo mago, con aspecto de auror retirado, pinchó toscamente un gran trozo de filete con un tenedor y se lo metió en el plato. Coma más para que tenga fuerzas para luchar contra esa escoria de sangre pura tan malvada. Exacto. Todos te apoyamos. Gritó una bruja con un lazo rosa que estaba cerca. Debes luchar hasta el final contra comerciantes malvados como la familia Malfoy. Al instante, un sudor frío recorrió la frente de Kirrell. Seguro que os preocupa que no me muera lo suficientemente rápido. Lo único que podía hacer ahora era seguir tartamudeando, utilizando las palabras más vagas y ambiguas para sobrellevar la situación. Gracias, a todos, siempre que alguien hacía una pregunta clave, como ¿cómo descubriste el secreto del escándalo de la poción de la felicidad? Inmediatamente bajaba la cabeza y daba un gran trago de cerveza de mantequilla, luego fingía atragantarse, tosiendo violentamente hasta que se le enrojecía la cara y casi se le saltaban las lágrimas, cambiando así de tema con éxito. Este truco nunca falla. Los espectadores vieron su aspecto lamentable, obviamente agotado física y mentalmente, pero aún así esforzándose por mantener las apariencias, e imaginaron un drama trágico de 10.000 palabras sobre sufrir persecución pero defender la justicia. Se convencieron aún más de que él era el único héroe oprimido por el poder, que tenía quejas pero no podía expresarlas. Su simpatía y apoyo hacia él alcanzaron un nuevo nivel. El profesor Kirrell es realmente genial. Claramente ha soportado mucho, y aún así se niega a decir una palabra más por miedo a involucrarnos. El ambiente en el caldero chorreante se volvía cada vez más entusiasta, casi como si la Navidad se hubiera adelantado. Sin embargo, fuera del bar, se estaba gestando otra tormenta completamente diferente. 107. La noble enfadada en el segundo piso del Galeón Tea Room, el salón de té más caro del callejón Diagon, se encontraba la terraza más extravagante de toda la calle comercial. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, encantados con una visión unidireccional, se podía observar la larga fila de gente que se retorcía frenéticamente para hacerse con la poción de la felicidad. Dentro del lujoso palco privado del Club de la Felicidad, el aire estaba impregnado del aroma de un costoso perfume francés y de un ligero y algo inquietante amargor herbal. 7 u 8 brujas con túnicas de alta costura estaban sentadas alrededor de una mesa redonda de terciopelo. Todas provenían de familias de sangre pura con linaje ilustre, y cada una sostenía una delicada botellita de plata, como si saborearan un vino añejo excepcional. La mayoría de sus mejillas estaban hundidas de forma antinatural, evidencia de una rápida pérdida de peso, pero sus ojos brillaban con una excitación sorprendente y morbosa. Gorgoteo, un fuerte y embarazoso rugido de estómago rompió la elegante atmósfera. Augusta Longbottom, una bruja severa que solía medirse el arco de las cejas con una regla, ahora se agarraba a la parte baja del abdomen, con la tez alternando entre pálida y cetrina. Sin embargo, no sentía ninguna molestia. Al contrario, su aspecto reflejaba embriaguez. Escuchen, hermanas, Augusta respiró hondo, con la voz temblorosa pero llena de orgullo. Este es el sonido de la poción de la felicidad haciendo efecto. Está eliminando a la fuerza 40 años de toxinas acumuladas en mi cuerpo. Esa sensación de ligereza, ay, Merlín, es como volver a ser una niña. Exactamente.
A su lado, Pandora Sol dejó con gracia su taza de porcelana fina, aunque sus manos temblaban ligeramente, señal de adicción por una sobredosis de la poción de la felicidad. Pero para estas brujas adineradas, esto no suponía ningún problema. El mundo mágico estaba repleto de innumerables pociones malignas. Aquellas con maldiciones oscuras, hechizos, pociones letales, pociones tóxicas e incluso aquellas que podían alterar la mente. Una pequeña adicción no era nada. Para estas damas de la nobleza, era solo un efecto secundario insignificante. Se secó delicadamente la comisura de los labios con un pañuelo, mientras sus ojos recorrían con desdén el ejemplar de El Profeta diario sobre la mesa. Pero miren lo que pone en este periódico. ¿Estafa? ¿Laxante? Es totalmente absurdo. En la portada del periódico, el rostro melancólico y resuelto de Kirrell resultaba particularmente chocante. Estallido. Una mano cubierta de anillos de rubí golpeó el periódico con tanta fuerza que casi hizo añicos el azucarero de cristal que estaba a su lado. Esto es un insulto flagrante a nuestra inteligencia. Los ojos hundidos de Eileen Prince brillaban con una luz maliciosa. Sus largas uñas casi perforaron la foto de Kirrell. Si esto es un laxante, ¿qué somos nosotros? ¿Unos tontos que gastamos cientos de galeones en un laxante? Dijo Eileen con voz estridente. Este profesor tartamudo, ¿qué sabe él de belleza? ¿Sabe lo que es la nobleza? ¿Acaso ha visto alguna vez una montaña de galeones? Apesta a ajo y ni siquiera puede hablar bien. Pandora abanicó el aire con disgusto, como si el nombre mismo desprendiera un hedor. Lo vi una vez en Flourish and Bloods, acurrucado como una rata asustada. ¿Cómo se atreve a cuestionar a la familia Malfoy? Creo que está celoso, los celos lo han vuelto loco. No se trata solo de celos, se burló Augusta, ajustándose el sombrero torcido. Se rumorea que es mestizo. Difamando la poción de la felicidad de la familia Malfoy, me temo que hay motivos aún más siniestros. Estas palabras fueron como una chispa que cae en un barril de pólvora. La atmósfera en la sala estalló al instante. La ira de las brujas se desató precisamente por eso. En las altas esferas del mundo mágico existía una regla no escrita. Cuestionar a los magos de sangre pura era más imperdonable que robar una bóveda en Gringotts. Esto es demasiado. Hay que detener esta maldad. ¿Entonces qué deberíamos hacer?, preguntó alguien. Por supuesto que arruinaremos su reputación. Un brillo despiadado apareció en los ojos de Pandora. Incluso ignoró un fuerte dolor en el estómago debido a su excitación. ¿Acaso el profeta diario no quiere convertirlo en un héroe? Pues lo despojaremos de todo y lo convertiremos en un paria. Mi marido tiene contactos en el Ministerio de Magia. Puedo pedirle que presione al periódico para que retire ese reportaje, declaró Augusta de inmediato. No es suficiente. Pandora negó con la cabeza. Retirar el informe no basta para calmar nuestra ira. Debemos hacer que Kirrell pague. Eileen Prince sugirió. Podemos escribir una carta conjunta al Consejo de Administración de Hogwarts y exigir el despido de Kirrell. Gran idea. Exclamó Augusta. Conozco a varios gobernadores. Seguro que nos apoyarán. Y, añadió Pandora, debemos conseguir que el periódico publique los escándalos de Kirrell. ¿Escándalos? Eileen estaba algo confundida. ¿Tiene alguno? Si no, nos las inventaremos. El tono de Pandora era gélido. Un mago con un itinerario tan complejo no es precisamente inocente. Debe tener algunos secretos ocultos. Si buscamos, encontraremos algo. Ese turbante morado me parece muy sospechoso. Especuló Augusta. ¿Qué persona normal se envolvería en eso todo el año? Seguro que esconde algún secreto. Tal vez sea alguna enfermedad cutánea contagiosa y repugnante. ¿Las secuelas de la viruela del dragón? ¿O tal vez le creció algo en la cabeza que no debería estar ahí? ¿Como la mordedura de un vampiro? ¿O piojos? Esos piojos mágicos gigantes que pueden infectar a los estudiantes. Estas damas de la nobleza, que habitualmente vivían en el lujo, ahora demostraban una asombrosa capacidad de imaginación y de difundir rumores. En su imaginación, aquello que se escondía bajo el turbante de Kirrell había evolucionado desde una enfermedad de la piel hasta una maldición de las artes oscuras, o incluso algún monstruo parasitario indescriptible. Es una idea brillante. Exclamó Pandora, dando una palmada. Digamos que hay un espíritu maligno escondido en su turbante. Cuando los padres entren en pánico, ni siquiera Dumbledore podrá protegerlo. Justo cuando estas damas de la nobleza planeaban con entusiasmo cómo arruinar a Kirrell, la puerta de madera tallada de la caja se abrió de golpe. Damas. Un elfo doméstico entró tambaleándose.
Sus dos grandes orejas se agacharon aterrorizadas, y casi se estrelló contra la costosa falda de seda de Pandora. Es malo. ¡Qué pánico! ¡Qué indisciplinada eres! Pandora apartó al elfo de una patada y se sacudió la falda con disgusto. Endereza la lengua y habla. ¿Acaso ese tartamudo está muerto? No, el elfo doméstico tembló, gritando, ese Kirrell está abajo. En el callejón Diagon. Hay tanta gente rodeándolo y vitoreándolo. Tragó saliva, echó un vistazo a los rostros de las damas nobles y luego dijo. También dijo que todo aquel que compra la poción de la felicidad es un tonto con la cabeza llena de hierba de flujo. Que son viejas brujas que solo merecen beber baba de babosa, ovejas gordas a las que la familia Malfoy lleva de un lado a otro. Auge, el efecto de estas palabras fue comparable al de una maldición explosiva a quemarropa. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, seguido inmediatamente por una erupción volcánica de furia. ¿Ovejas gordas? ¿Viejas brujas? ¿Hierba de flujo? Para estas nobles de sangre pura, que valoraban su reputación más que la vida misma, estas palabras eran más crueles que la maldición asesina. ¿Cómo se atreve? Augusta temblaba de rabia, la taza de porcelana fina que sostenía entre los dedos emitía un crujido forzado, incapaz de mantener ni un ápice de su fingida elegancia. En su rostro, meticulosamente cuidado, los músculos se contraían de ira, haciéndola parecer más horrible que una prisionera recién liberada de Azkaban. Hermanas. No podemos dejar que esto quede impune. Los ojos de Pandora se abrieron de par en par con incredulidad, su mirada parecía querer devorar a alguien. Vamos a enfrentarnos a ese farsante. ¿Sí? Que pida disculpas. Vamos. Démosle una lección a este tartamudo arrogante. Sin importarle ya el decoro, las damas de la nobleza agarraron sus varitas y sus bolsos de diseño incrustados de diamantes, y salieron disparadas de la caja como una manada de leonas enfurecidas. 108. Kirrell es un verdadero héroe. En el interior del caldero chorreante, en ese preciso instante, el aire era una densa mezcla del dulce empalago de la cerveza de mantequilla, el penetrante aroma del whisky de fuego y el complejo olor a sudor y pasión que emanaba de 70 u 80 magos. Rodeado por la multitud, Kirrell estaba recibiendo el trato de un héroe. En ese momento, la multitud lo sostenía firmemente sentado en un taburete de bar destartalado, rodeado de brindis y voces de alabanza. Se sentía como un trozo de mantequilla arrojado a una sartén, derritiéndose rápidamente bajo el calor abrasador, hasta que incluso sus huesos comenzaron a ablandarse. Ahora, Kirrell ni siquiera quería irse. Un brindis por la valentía del profesor Kirrell. No sea modesto, profesor. Beba. Pero cada vez que Kirrell abría la boca para decir algo, un grueso brazo de un mago barbudo que estaba a su lado le rodeaba el cuello con entusiasmo, mientras que con la otra mano le empujaba un gran vaso espumoso contra los labios. Kirrell ya no recordaba cuántos vasos había bebido. Cerveza de mantequilla, whisky de fuego, vino hecho por duendes, sentía como si su estómago se hubiera convertido en una cervecería, con líquidos de todos los sabores revolviéndose y gorgoteando en su interior. El alcohol, como un hechizo mágico, adormeció silenciosamente sus nervios. El pánico y la cobardía que le subían desde las plantas de los pies fueron reemplazados gradualmente por una sensación de flotación, embriagada y nunca antes experimentada. Observó los rostros sonrojados y extasiados a su alrededor y escuchó los halagos tan empalagosos que le pusieron la piel de gallina. Aturdido, llegó a creer que lo que decían era cierto. ¿Tal vez sí soy un héroe? En el instante en que surgió este pensamiento, fue como una trampa del diablo que crecía sin control, enredando instantáneamente su razón. Toda su vida la había vivido a la sombra de la inferioridad, la cobardía y la falta de reconocimiento. En Hogwarts, era el profesor tartamudo del que incluso los alumnos se atrevían a burlarse a sus espaldas. Antes de Lord Voldemort, era el humilde sirviente que podía ser sacrificado en cualquier momento. Pero ahora, se había convertido en el centro de atención de todos. Todas las miradas dirigidas hacia él estaban llenas de respeto y admiración. Era algo demasiado embriagador para Kirrell. La razón por la que Kirrell se unió a Lord Voldemort en primer lugar fue para perseguir precisamente ese sentimiento. Y ahora lo tenía todo. Enderezó la espalda, que había estado algo encorvada por años de reverencias, e intentó imitar la expresión melancólica pero resuelta que se veía en las fotos de los periódicos. Imitando a Dumbledore, ofreció a la multitud lo que él creía que era una sonrisa profunda. Todos, amables, sentimientos, yo, los he recibido, tartamudeó. Ese tartamudeo característico sonó ahora para la multitud como un símbolo de humildad y sinceridad.
Miren. El profesor es demasiado modesto. Es evidente que ha sufrido mucho, pero no está dispuesto a decir ni una sola palabra más. Los vítores de la multitud se volvieron aún más fervientes. Kirrell se sentía ebrio, no por el alcohol, sino por haber sido elevado por esa marea de elogios que hacía temblar las montañas. Comenzó a tomar la iniciativa, alzando con frecuencia su copa para responder a los homenajes de la multitud. Un mago musculoso y barbudo que estaba a su lado le dio un golpe en la espalda con una mano tan grande como un abanico, casi haciéndole vomitar el whisky de fuego que acababa de tragarse. Beba, profesor. Coma más. La voz del mago barbudo resonó como el rugido de un troll mientras decía con preocupación. Está demasiado delgado. Es por su delgadez que esa gente de la familia Malfoy se atreve a intimidarlo. Estará mejor si engorda un poco. Solo así tendrá una presencia imponente. ¿Un poco más pesado? ¿Una presencia disuasoria? Kirrell miró el brazo del otro hombre, que era más grueso que su propio muslo, y asintió inconscientemente, pensando que tenía mucho sentido. Claro, eso tiene sentido. Cogió el vaso y dio otro gran trago. Justo en ese momento, estallido. La puerta de madera, desgastada por el tiempo, del caldero chorreante se abrió de golpe con una fuerza tremenda. La puerta impactó contra la pared de piedra con un sordo estruendo, haciendo tintinear los vasos de la barra. Un joven mago con una capa de viaje andrajosa entró corriendo, presa del pánico y aterrorizado. Sin aliento, señaló hacia afuera con voz estridente, como la de un gato al que le han pisado la cola. Es malo. Profesor Kirrell. Corra. El bullicioso ambiente del bar se congeló al instante, como si le hubieran echado encima un cubo de agua helada. Todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia el mensajero desaliñado que estaba en la puerta. Afuera, ha llegado un gran grupo de brujas. Son las del Club de la Felicidad. El joven mago jadeaba, con el rostro pálido. Todos empuñan varitas, tienen aspecto agresivo y gritan algo sobre arrancarle la boca a ese mentiroso tartamudo. También quieren arrestarte y llevarte al departamento de aplicación de la ley mágica para que te juzguen. Son demasiados. Las líderes son Augusta Longbottom y Pandora Sol. También hay bastantes guardias de familias de sangre pura. Por lo que parece, vienen a por ti. Auge. Kirrell sintió como si un mazo invisible le hubiera golpeado la mente, quedándose en blanco al instante. Su alma, que hasta entonces había estado flotando en el aire gracias al alcohol y los halagos, fue arrojada de nuevo desde las nubes a la gélida realidad por esta repentina mala noticia. Augusta Longbottom, Pandora Sol, eran damas nobles de familias de sangre pura. Sus maridos ocupaban altos cargos en el Ministerio de Magia y sus conexiones eran terriblemente extensas. Si realmente lo atraparan y lo enviaran al departamento de aplicación de la ley mágica del ministerio, sus secretos podrían quedar al descubierto. Una oleada de miedo helado, como una marea, le recorrió el cuerpo desde el coxis hasta la coronilla. El rubor provocado por el alcohol desapareció a un ritmo visible, siendo reemplazado por una palidez cadavérica. Corre, rápido, debo correr. Los labios de Kirrell temblaron. En su pánico extremo, su característico tartamudeo había regresado. Prácticamente se arrastró a cuatro patas desde el taburete, intentando desesperadamente lanzarse hacia la chimenea. La Red Flu era su única salida. Sin embargo, apenas había dado un paso cuando una mano más fuerte que la pata de un oso se posó con fuerza sobre su hombro. ¿Correr para qué, profesor? Aquel bruto barbudo tenía ahora los ojos inyectados en sangre, y su rostro no mostraba miedo, sino la furia violenta de haber sido provocado. Tiró de Kirrell hacia atrás como si fuera un polluelo. Esas mimadas muchachas de sangre pura se atreven a comportarse de forma salvaje en el callejón Diagon. Exactamente. Lucharemos contra ellos. Debemos proteger al profesor Kirrell. Tras un breve y sepulcral silencio, el ambiente en el bar se reavivó de una manera aún más violenta. Estos magos ordinarios, con la cabeza dando vueltas por la poción de la felicidad y la retórica mediática, ahora solo tenían un pensamiento. El héroe plebeyo que llevaban en el corazón estaba siendo perseguido por la nobleza de sangre pura. En ese momento, estallaron una sensación de justicia, alcohol y un resentimiento acumulado durante mucho tiempo hacia la clase élite. Sonido metálico. Chocar. Las mesas se volcaron, las botellas fueron arrebatadas y la luz de las varitas parpadeaba una tras otra en la penumbra del bar. Los magos, que hasta entonces se habían comportado como hermanos con Kirrell, se transformaron en gladiadores listos para lanzarse a la batalla, rodeando espontáneamente a Kirrell en el centro para formar un escudo humano indestructible. Profesor, no tenga miedo.
Estamos con usted. Si alguien se atreve a tocarte un solo pelo hoy, nos aseguraremos de que salga en camilla. Kirrey observó a aquel grupo de aficionados asesinos, con las piernas temblando como coladores. ¿Luchar contra ellos? Estás bromeando. Las que estaban afuera no eran simples matones callejeros. Eran las esposas de altos funcionarios del ministerio y guardias de familias de sangre pura. Si liderara un grupo de magos para atacarlos, lo encerrarían en Azkaban hasta que se pudriera. 109. No se puede juzgar un libro por su portada. No puedo pelear. Kirrey estaba tan ansioso que casi lloraba. Agitaba las manos desesperadamente, con la voz temblorosa como una hoja al viento, intentando disuadir a aquel grupo de hombres imprudentes cegados por la rabia. Si de verdad empezaran una pelea, todos ellos tendrían que presentarse mañana en Azkaban. Al verse a punto de ser impulsado como líder rebelde por esos tontos impulsivos, Kirrey gritó en un momento de desesperación. Todos. Escúchenme. Respiró hondo, exprimiendo hasta la última gota de aire de sus pulmones, forzando a su voz temblorosa y quebradiza a tener cierta apariencia de autoridad. El clamor de la multitud fue disminuyendo gradualmente, y pares de ojos inyectados en sangre se volvieron para mirarlo fijamente. Kirrey intentó enderezar su espalda, habitualmente encorvada, tratando de imitar el porte tranquilo y pausado de Dumbledore tal como lo recordaba. Señaló la calle desordenada que había afuera, con un tono de voz que denotaba deliberadamente una tristeza trágica. Amigos, este es su plan. ¿Qué es lo que más temen esos altivos señores y damas? Temen que nosotros, los magos comunes, nos unamos. Temen que encontremos nuestra propia voz. Hablaba cada vez con más fluidez, casi conmovido por su propio discurso improvisado, con los ojos enrojecidos en el momento justo. Por eso vinieron a provocarnos, utilizando los métodos más solapados para enfurecernos. Quieren arrastrarnos al fango de un motín. Es una trampa. Una trampa descarada. Si alguien agita una varita mágica hoy, la portada de mañana de El Profeta anunciará: matones atacan a damas nobles inocentes. Para entonces, los aurores nos habrán metido a todos en Azkaban como si estuviéramos atrapando gnomos. Estas palabras fueron como un balde de agua helada que despertó a la multitud exaltada. Las botellas de cerveza y los taburetes fueron bajados lentamente. En los rostros de los magos que se miraban entre sí, el rubor febril se desvaneció, reemplazado por una pálida comprensión de lo que podría haber sucedido y la ira ante la astucia del enemigo. Por la barba de Merlín, el profesor tiene razón. Casi caemos en la trampa de esas mujeres. ¡Qué insidioso! Un hombre corpulento de espesa barba se golpeó la frente y arrojó el taburete que tenía en la mano al suelo con un estruendo. ¿Y ahora qué hacemos? Kirrey dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Por fin había logrado convencer a esos hombres imprudentes de que bajaran. Abandona este lugar. Su voz se elevó repentinamente, y el temblor sonó ahora como un estremecimiento de excitación. Luego señaló hacia el patio trasero del pub, donde se encontraba la chimenea conectada a la red Flu. Todos debemos irnos. Regresaré a Hogwarts. Porque Hogwarts será muy seguro. Seguro que no se atreverán a venir a buscar problemas conmigo justo delante de las narices de Dumbledore. ¿Eso es todo, entonces? Preguntó el hombre barbudo en nombre de todos, con voz llena de reticencia. Kirrey alzó la barbilla, con una solemnidad de mártir en el rostro. Seguiré luchando. Lucharé por los derechos de todos y alzaré la voz por todos los magos que sufren injusticias. Estas palabras llegaron directamente al corazón de todos. El profesor tiene razón. Eso tiene muchísimo sentido. No podemos caer en su malvado plan. Bien. De vuelta a Hogwarts. Eso les enseñará. Vamos. Acompañaremos al profesor de vuelta a la escuela. Unos minutos más tarde, se desarrolló una escena absurda en el caldero chorreante. Abran paso. Protejan al profesor Kirrey. Profesor, vaya usted primero. Kirrey estaba rodeado por un grupo de magos apasionados, con el aspecto de un rey exiliado custodiado por una escolta leal. Gritaban consignas como protejan al profesor. Opónganse a los privilegios. Y abajo los monopolios. Mientras se abalanzaban hacia la chimenea del patio trasero. La magnitud de la maniobra hacía que pareciera menos un asalto a la red Flu y más un intento de irrumpir en el Ministerio de Magia. Cuando Augusta Longbottom llegó al caldero chorreante con su grupo de furiosas damas de la nobleza y guardias, solo se encontraron con una taberna vacía y destrozada y con el dueño de aspecto inocente, Tom. ¿Dónde están? La voz estridente de Augusta casi hizo volar el techo del caldero chorreante.
El viejo Tom encogió el cuello, señaló por la ventana y tartamudeó. Acabo de irme, volví a Hogwarts. Pandora Sol miró el desorden en la habitación, sus hermosas facciones se contrajeron de rabia. Él simplemente huyó. Augusta entrecerró los ojos, mientras su varita giraba peligrosamente entre sus dedos. ¿Crees que estás a salvo solo porque te escondiste en Hogwarts? Sí, esto no ha terminado. Hogwarts, sala común de Slytherin. El fuego crepitaba, proyectando un brillo cálido y silencioso sobre la decoración plateada y verde, aislando por completo la habitación del mundo exterior. Kingmus estaba hundido en el sofá, con el ejemplar de El Profeta Diario en sus manos crujiendo ruidosamente. PFFT tos, tos, tos. El zumo de calabaza del que acababa de tomar un sorbo quedó completamente empapado en el dobladillo de la inmaculada túnica escolar de Daphne, que estaba frente a él. Lo siento, lo siento. Sacó apresuradamente su varita y lanzó un hechizo de azote, pero los músculos de su rostro se contrajeron incontrolablemente, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje que no pudo reprimir. La mágica fotografía en movimiento de la portada era verdaderamente espectacular. A la izquierda estaba el ejército de nobles de sangre pura que cargaban hacia el caldero chorreante con intenciones asesinas. A la derecha estaba Quirrell, escoltado por un grupo de fornidos magos, con aspecto trágico en realidad aterrorizado, mientras se metía a toda prisa en la chimenea. Lo mejor fue el titular escrito por Rita Skeeter, con cada letra brillando con una traviesa luz roja. El denunciante de la poción de la felicidad, el profesor Quirrell, enarbola la bandera anti-sangre pura y jura luchar contra la clase privilegiada hasta el final. En el artículo, Quirrell era retratado como la conciencia del mundo mágico. Para desenmascarar a los capitalistas sin escrúpulos, había arriesgado su propia seguridad y, finalmente, para evitar involucrar a personas inocentes, se había retirado a la escuela con lágrimas en los ojos, soportando su humillación. Frases como la ira de las nobles de sangre pura, el guardián de los magos comunes, el héroe que se abre paso a través de un duro asedio, Kingmus sintió de repente que algo no andaba bien. Dejando de lado esos adjetivos rimbombantes, el asunto en sí era problemático. Quirrell, ese profesor tartamudo que podía temblar durante medio día con solo que Snape lo mirara fijamente en el pasillo, ¿de dónde sacó la habilidad para analizar con precisión el contenido de sangre de unicornio en la poción de la felicidad? Ese fue un análisis inverso de primer nivel en pociones. Kingmus se consideraba ahora bastante versado en pociones y sabía lo descabellado que era deducir la proporción exacta de una receta a partir de un producto terminado. Eso requería un dominio genuino y experto de las pociones. Sin embargo, Quirrell fue capaz de analizar la composición exacta de la sangre de unicornio. Era evidente que tenía verdadero talento. Su desempeño en clase podría deberse simplemente a una mala expresión más que a una incompetencia real. Pensándolo bien, tenía sentido. ¿Cómo podía alguien tan brillante como Dumbledore elegir a un completo incompetente para ser el profesor de defensa contra las artes oscuras? TSK, la verdad es que no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Se quedó mirando el rostro de Quirrell en la foto, que mostraba una expresión de determinación, y el ligero desprecio que había sentido comenzó a desvanecerse como la marea. 110. ¿Podría la maldición asesina afectar la calidad de la piel? Lo que sorprendió a Sig al final fue que el profesor Quirrell había presentado un informe con su nombre real, se había enfrentado a los de sangre pura e incluso había pronunciado un apasionado discurso en el caldero chorreante, casi llegando a las manos con un grupo de damas nobles de sangre pura. ¿Cómo podía ser este el mismo pobre desgraciado que temblaba de miedo cuando Snape lo acorralaba en el pasillo? Esto es, abrir la puerta al absurdo, es absolutamente absurdo. Kingmus murmuró para sí mismo, mientras sus dedos tamborileaban inconscientemente en el reposabrazos del sofá. Si no estuviera seguro de que Quirrell estaba poseído por Lord Voldemort, Sig habría sospechado incluso que este tipo quería ser el próximo Dumbledore. Al descartar todas las imposibilidades, la verdad restante dejó a Kingmus sin aliento. Porque esta vez Quirrell sí que había analizado con precisión el contenido de la sangre de unicornio. Ni siquiera aquel profesor de pociones de Hogwarts, que siempre lucía un semblante sombrío, el decano Snape, se atrevería a afirmar que podría lograrlo con éxito. Esto demostró que el profesor Quirrell no solo era un experto en pociones de primer nivel, sino también una persona despiadada que se atrevía a cambiar las reglas del juego. Hacerse el cerdo para comerse al tigre, Kingmus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al pensar en esto, Kingmus no pudo evitar echar un vistazo a su as bajo la manga. El sistema de puntos de resentimiento que tenía en mente.
Justo en el centro de la interfaz del sistema, la barra de progreso dorada seguía atascada en el 1%, como si estuviera bajo un hechizo de congelación, inmóvil. Desde que el resentimiento de Wizards en todo el mundo se desató como un tsunami y colapsó este sistema defectuoso, habían pasado varios días y la barra de progreso seguía tan muerta como siempre. Kygnus había intentado todos los métodos que se le ocurrieron. Invocarlo mentalmente, golpearse la cabeza, casi provocándose una conmoción cerebral, e incluso intentar alimentarlo con magia, nada funcionó. Al pensar en esto, Kygnus deseó poder darse 2 bofetadas. ¿Por qué acumuló tantos puntos de resentimiento en aquel entonces? Debería haberlos gastado a medida que los obtenía y haber guardado los objetos extraídos en su bolsa espacial. Ahora bien, fíjense en esto. La actualización del sistema tardaría quién sabe cuánto tiempo, y esos puntos de resentimiento eran como depósitos en un banco en quiebra. Visibles pero intocables. Todo irá bien una vez que termine la actualización, ¿verdad? ¿Verdad? Solo pudo consolarse lastimosamente, como una marmota que custodia un granero vacío. Al final, el culpable de todo esto fue ese maldito Kirrell. ¿No podrías simplemente ser tu profesor tartamudo como es debido? Si eso no funcionaba, siempre podías haberte centrado en robar la piedra filosofal. ¿Por qué tuviste que meterte en los asuntos de los demás e ir a denunciar la poción de la felicidad? ¿Es este un trabajo para un seguidor de Lord Voldemort? ¿Y quieres resistirte al privilegio de la sangre pura? Pues mejor ve a resistirte al medio muerto Lord Voldemort. Si no hubiera sido por tu grito, que provocó que el resentimiento de todo el mundo mágico estallara, mi sistema se habría bloqueado. Si no hubiera surgido tanto resentimiento, ¿cómo habría fallado el sistema y entrado en modo de actualización? Tras reflexionar sobre ello, el resentimiento de Kygnus hacia Kirrell estalló al instante. Six se enfurecía cada vez más al pensar en ello, y su expresión cambiaba con incertidumbre. En un momento rechinaba los dientes, al siguiente parecía abatido, y el periódico que tenía en la mano se arrugaba por el apretón. Daphne, sentada frente a él, lo había estado observando en silencio. La joven bruja acababa de usar un encantamiento limpiador para limpiar sus túnicas, y al verlo así, pensó que estaba asustado por las escenas de indignación pública que aparecían en el periódico. Los magos de las fotos, agitando sus varitas y clamando por asaltar el Ministerio de Magia, sí que daban bastante miedo. Hasta ahora, este ha sido el conflicto de mayor envergadura desde la caída de Lord Voldemort. Firma. Una voz suave lo sacó del torbellino de resentimiento. Daphne ya había terminado de limpiar las túnicas y se inclinaba ligeramente hacia él, con sus ojos azul claro llenos de preocupación. Kygnus recobró el sentido y se quedó atónito por un momento. ¿Eh? ¿Les preocupan esos manifestantes que están afuera? Su voz era suave, como si calmara a un gato con el pelo erizado. En realidad, no hay por qué tener miedo. Mamá escribió para decir que esa gente no llegará a nada. Hogwarts es muy seguro. Tenemos al director Dumbledore y muchísimos hechizos de protección. Extendió una manita delicada y la colocó suavemente sobre el dorso de la mano de Kygnus, que sujetaba con fuerza el periódico, con la palma tibia. Y, en caso de, quiero decir, en caso de que realmente haya problemas, te protegeré. Cuando pronunció la última frase, las puntas de las orejas de la joven bruja se enrojecieron ligeramente, pero su mirada se mantuvo excepcionalmente firme. Kygnus quedó ligeramente aturdido. Al contemplar a aquella joven de sangre pura que tenía delante, que era apenas una niña pero que se esforzaba por crear un espacio seguro para él, la frustración que sentía en el corazón a causa de la explosión del sistema se disipó en gran medida. Sin embargo, se había equivocado. Con la fuerza actual de Sig, siempre y cuando Lord Voldemort no resucitara en ese mismo instante, no tenía nada que temer incluso si se produjera un conflicto de ese tipo en Hogwarts. Además, con Dumbledore al mando, esas personas no podrían venir a Hogwarts a causar problemas. Incluso si lo hicieran, estarían buscando a Kirrell. Mientras los demás se mantuvieran alejados, no se verían afectados. No me preocupan, Kygnus le devolvió el gesto con la mano, sintiendo su suavidad, y una sonrisa algo indefensa se dibujó en las comisuras de sus labios. Solo estoy pensando, algunas personas que parecen honestas y sencillas en realidad son muy malas. ¿Te refieres al profesor Kirrell? Daphne ladeó la cabeza. Sí, dijo Kygnus apretando los dientes, mirando la cabeza en el periódico que había sido retocada con Photoshop y a la que le habían añadido un halo sagrado. La gente es difícil de descifrar, ¿sabes? No te fijes en lo mucho que lo alaban ahora. Podría ser mala persona. ¿Quién sabe qué cosas malas habrá hecho a escondidas?
Sí, también pensó en secreto para sí mismo. Por haber paralizado mi sistema, me vengaré de él tarde o temprano. Daphne asintió, comprendiendo a medias. Aunque no entendía por qué Sig tenía tantos prejuicios contra el profesor Kirrell, puesto que Sig lo decía, debía haber una razón. Entonces, ¿quieres más jugo de calabaza? Señaló el vaso vacío que estaba a su lado, puedo traerte otro caliente. Cygnus bebió el jugo de calabaza recién traído, pero su mente no se detuvo. Porque mientras Daphne lo interrumpía, él estaba pensando en qué era lo que Kirrell realmente pretendía al informar sobre la poción de la felicidad. No se creyó las tonterías que decía el periódico sobre una explosión de sentido de la justicia. Si el profesor Kirrell fuera realmente la conciencia del mundo mágico, ¿habría huido a los bosques de Albania para encontrar a ese tipo sin nariz? Espera, ¿el tipo sin nariz? ¿Lord Voldemort? La mano de Cygnus que sostenía la copa se detuvo. ¿Podría ser que Kirrell esté haciendo esto, siguiendo instrucciones de Lord Voldemort? Pero, ¿por qué Lord Voldemort estaría fijándose en mi poción de belleza? ¿Podría ser que Lord Voldemort también quiera eliminar manchas, suavizar arrugas y perder peso? ¿O será que ha usado demasiado la maldición asesina, afectando la calidad de su piel? Esperar. Un destello de luz cruzó repentinamente la mente de Cygnus. ¿Cuál es el estado actual de Lord Voldemort? Un alma errante, débil, que necesita urgentemente fuerza vital para prolongar su vida. ¿Y qué contiene la poción de la felicidad? Sangre de unicornio. Materia legendaria que puede prolongar la vida a la fuerza, pero a costa de una maldición. Siseo, jadeó Cygnus. ¿Lord Voldemort está buscando sangre de unicornio? Debe ser que...